Bueno, buenas tardes, un gusto reencontrarnos en estas conferencias abiertas en gestión de datos. Hoy tenemos dos conferencias. La primera es está a cargo de Mercedes Cobas, se llama Evolución de Analítica con enfoque en gobierno de datos. La segunda está a cargo de Inés de los Santos, ¿qué hacemos con los datos? Un caso práctico en desarrollo. Así que bueno, les agradecemos a Mercedes y a Inés poder acompañarnos hoy y contarnos sus experiencias. Que estas conferencias están en el marco del curso de gestión de datos que estamos actualmente dictando. Es un curso donde trabajamos el marco de referencia de DAMA, las 24 horas de actividades entre videos, ejercicios, exámenes y sesiones en vivo. La próxima fecha va a ser el 6 de agosto y si pueden ver ahí está el link para que ustedes puedan acceder a toda la información. Les recuerdo que para dentro de una semana, a esta hora también, tenemos dos nuevas conferencias. La primera va a estar a cargo de Florencia Sarasola, Políticas de Datos para la Transformación Digital. Y la segunda va a estar a cargo de Andrés Arabia y María Balsa, que es el impacto de la nueva normativa de protección de datos y su tratamiento en Uruguay. Así que los invitamos para la próxima semana también con estas últimas conferencias. Les cuento también que estamos dando un taller de gobierno de datos. El objetivo de este taller es poder ayudarlos a entender cómo accionar una iniciativa de gobierno de datos dentro de sus organizaciones. Y bueno, conocer los roles y la estructura que se sugiere para poder iniciar una figura de gobierno de datos. La próxima fecha va a ser el 7 de septiembre y de nuevo aquí van a poder encontrar el link para acceder a toda la información del taller. Bueno, les cuento sobre Nores Data. Es una empresa enfocada en consultoría y capacitación en lo que tiene que ver con gestión de datos. Lo que trabajamos es la evaluación de capacidades y gestión de datos. Ayudamos a las empresas a realizar sus iniciativas de gobierno de datos, formular sus estrategias de datos y también ayudarlos en los temas relativos a la protección de datos personales. Entonces, sin más demora, vamos a darle la bienvenida a Mercedes con su charla. Mercedes es contadora pública, tiene posgrados en sistemas de información y analítica de Big Data y trabaja en Sur. Así que Mercedes, bienvenida y adelante. Bien, muchas gracias Daniel. Buenas tardes para todos. Mientras voy compartiendo mi pantalla. Bueno, en teoría ahí tendríamos que estar viendo la pantalla. ¿Sí, Daniel, confírmame? Sí, perfecto. Ah, impeca. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Mercedes Cobas. Tengo un rol híbrido, me considero como un intermedio entre lo que es negocio y tecnología. Soy contadora de profesión, nunca hice un asiento contable, pero bueno, por mi experiencia personal me fui formando, trabajé 11 años en IBM, que eso me dio como las ganas de empezar a mirar tecnología y encontrar como ese lugar donde encontrar el negocio con tecnología. Así que luego de recibirme, estudié el posgrado en Sistemas de Información, que vi algún profesor que tuve por ahí conectado, y luego para seguir perfeccionándome y conociendo mucho más lo técnico, que en definitiva es lo que más me falta, hice el posgrado de Analítica en Big Data. Trabajé también en una empresa de software hace 5 años en el área de BI, ahí me di cuenta que, bueno, que es el área que me gusta y que quiero seguir desarrollándome, y luego de esa experiencia en una empresa de software que me dio como mucho conocimiento técnico, hace 3 años y medio aproximadamente, empecé a trabajar en Sura Asset Management, que es AFAP
y corredora de bolsa, y bueno, y ahí es que empezamos este camino de analítica en la empresa. Entonces la presentación es sobre todo contarles cuál ha sido mi experiencia en estos años, y obviamente estar a disposición si quieren hacerme alguna consulta, comentario, reflexión, o lo que quieran, más que bienvenido. Esta frase es una frase que me ha identificado mucho en lo que es como guía en este camino. Lo que transmite es que, bueno, una vez que las empresas reconocen a los datos y la analítica como el activo número uno, es que empiezan a agregar valor diferenciado. Y cuando creen en eso, empiezan a transformarse como organización. Esta es una frase que me ha acompañado justamente en cómo voy diseñando la estrategia de datos en Sura y cómo vamos evolucionando el área. Lo que vamos a estar viendo es la situación inicial antes que entrar en Sura, una pequeña metodología que fui como creando a lo largo de estos años, contarles un poco de los desafíos del día a día, cómo es un área en marcha, y por último los aprendizajes y la reflexión final, o sea, cómo fue el proceso en sí. Cuando entré en Sura me encontré con una situación similar a esta, que tal vez muchas personas se pueden sentir identificados, donde las personas no sabían si uno hablaba de captación, otro de depósito, no sabían si era lo mismo, se manejaban un montón de Excels, incluso pasaba que nadie sabía ni dónde venían los Excel, o un área recibía una información que no les cerraba con otra área que recibía, y como que había un montón de cuestionamientos y de desconfianza en lo que era el dato. Y con estas situaciones que nosotros empezamos el camino de un área analítica con enfoque en gobierno de datos. Y bueno, a lo largo de la charla les voy a contar por qué fue tan importante el enfoque de estar considerando el dato como un activo y por qué ha sido como el diferencial en esta forma de practicar, de poner en práctica el área. La metodología, desde mi punto de vista, es fundamental, o sea, es clave para poder pensar en un más allá, para poder escalar. Necesitamos invertir tiempo en lo que es planificación, saber hacia dónde vamos. Creo que las cosas no salen de casualidad, sino de causalidad, es gracias al esfuerzo y al tiempo que se dedica en buscar el objetivo final y encaminar hacia él. Entonces, en nuestro caso, lo que queremos es que la compañía llegue a ser una compañía guiada por sus datos. Desde que una empresa no tiene nada de analítica, cuando empieza a transitar el camino del análisis descriptivo, que es todo más lo de BI, KPIs, qué es lo que pasó, y cuando ya empezamos a complejizar un poco y a pensar en el más allá, cómo vamos a seguir, qué cosas hay para predecir, qué decisiones podemos tomar automáticamente. Y todo esto, como les decía, acompañado de lo que es gobierno de datos. Entonces, ¿cuáles fueron los caminos que fuimos recorriendo? Bueno, lo primero es un sponsor, una persona clave en la organización. Obviamente esta persona no tiene por qué saber de datos, nada, pero sí tiene que creer una estrategia de datos. O sea, hay que estar convencido que su empresa quiere tener un área de datos en la organización. Lo más común es que sea el CEO, el director general, el gerente, y una persona como con rango. ¿Por qué? Porque nos ayuda como a irnos posicionando en la empresa, que es lo primero que necesitamos. Es un área nueva, piensen que en una organización las áreas vienen de toda la vida en general, contabilidad, finanzas, producto, operaciones, y esta es un área muy nueva en Uruguay y en el mundo. Por eso es que necesitamos este sponsor, siempre. Luego empezamos en la etapa de investigación y relevamiento. Acá es con una actitud súper proactiva, tenemos que acercarnos a las diferentes áreas, ir a conocerlos, escucharlos, escuchar activamente. Nosotros tenemos como eso de psicólogo de datos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos una hora escuchando a las diferentes áreas, a ver hacia dónde van, cuáles son sus objetivos, de qué forma trabajan, qué hacen. Entonces ahí uno ya empieza a despertar como ciertas ideas de qué propuestas se puede hacer. Un área de datos tiene un montón o sea, por lo menos 5 productos o servicios, como ser reportes, dashboards o paneles, análisis más predictivo, gestión de alertas, etc. Entonces tenemos que estar como súper abiertos a escuchar a estas personas de la organización.
Y bueno, por los que me conocen y han trabajado conmigo, saben que las minutas y la documentación para mí es fundamental. No hablo de las documentaciones muy cargadas, pero sí siempre estar trabajando en base sólida, a partir del conocimiento ya generado en las instancias previas. Detección de usuarios claves, fundamental también. Estos usuarios son los que van a empezar a usar nuestros análisis. En principio pueden ser gerentes, pero el descubrimiento que hice a lo largo de estos años es que no siempre es el gerente el usuario de nuestros análisis. Hay veces que son los analistas de datos, que son los que luego proveen al gerente. Entonces, justamente, creo que ese es el trabajo fino que tenemos que hacer, y no desmotivarnos si tal vez pensamos que es un gerente el que va a usar el dato, y no toma la decisión el gerente basada en datos, sino que, bueno, se apoya en su equipo. Así que tenemos que estar como súper alertas, y también entender qué análisis hacemos según el usuario que tenemos enfrente. También cuestionarnos, y para los que han estado en el curso de datos, si tenemos data stewards. Data stewards son como las personas que se preocupan por los datos, que entienden que el dato tiene que estar bien en el sistema. Muchas veces en la organización existe un rol que se llama Asset Owner. Asset Owner en general está más vinculado en la persona que se ocupa que el sistema procese la información. Por ejemplo, si es un sistema contable, bueno, que todos los días está el cierre, que el debe y el haber estén ok. Pero después no están viendo si el cliente le pusimos bien la fecha de nacimiento, si la cédula está correcta, si el nombre está correcto. Entonces, por lo menos en nuestro caso, la experiencia es que terminamos dentro de esta área analítica siendo los data stewards. O sea, nosotros velamos por eso y nos preocupamos por estar gestionando el dato. Conocimiento de base de datos. Bueno, va todo de la mano, ¿no? Yo lo voy poniendo como en pirámide, pero en definitiva todo está como súper relacionado. Conocer la base de datos es como zambullirse en donde puede hacer el trabajo diario de un área analítica. Tenemos que conocerlos, tenemos que entender si hay varios sistemas dentro de la organización. Bueno, ¿qué sistemas hay? ¿Qué tablas tienen? Al mismo dato se le llama igual. Por ejemplo, un documento se puede estar llamado como documento, cédula, identidad. Entonces ahí tenemos que encontrar ese macheo, saber que estamos hablando de lo mismo y construir un único nombre. A partir de ahora le vamos a llamar documento a todo lo que sea la identificación del cliente, por ejemplo. Asimismo, ir armando el glosario a partir de lo que les voy contando. El glosario es como fundamental para que sea escalable. Entonces, si nosotros definimos que documento es la identificación del cliente, bueno, que nos quede escrito, porque después nosotros vamos a estar socializando este glosario con nuestros usuarios. Ellos tienen que entender cuando a ellos les llega un reporte, un análisis, una alerta, lo que fuera, de qué estamos hablando. No podemos dar lugar a confusión, tenemos que todo el tiempo estar tratando de ser lo más íntegros en la información que damos, porque tenemos que saber que siempre hay un usuario que está atrás nuestro que va a recibir toda nuestra información. Evangelización, muchos de ustedes habrán escuchado esta palabra porque se escuchan un montón, sobre todo en la era del cambio digital. Considero que el área analítica es parte de este cambio digital tan famoso, tan escuchado. Donde la evangelización es fundamental, es donde nosotros empezamos como pulpos, ¿no? A que la gente de la organización empiece a creer en lo que estamos haciendo, empiece a contarle a los demás que tiene esa área, empieza a tenernos de referencia, y por ejemplo, algo que nos preocupamos un montón es, para poder lograr buenas evangelizaciones, es de democratizar la información. ¿Qué es democratizar la información? Es que los datos, la información procesada, los análisis, sea en el formato de servicio o producto que sea, tiene que llegar a todos los niveles de la organización. Lo que sí es importante después es preocuparse, bueno, qué data y de qué forma llega a tal o cual nivel o rol dentro de la organización, pero nos tenemos que ocupar que llegue a toda la organización. Eso es como un compromiso muy grande que tenemos que tener en esta área. Es entender que a todos les interesa y todos tienen que ser parte de este negocio y de la transparencia. Bueno, además nosotros una experiencia muy buena que la quiero transmitir es que hicimos instancias con el total de los colaboradores de la organización.
Al principio lo que hicimos fue una charla para todos los colaboradores, obviamente segmentada un poco como para poder dirigirnos un poco más personalmente, pero contándoles la importancia del dato, que entiendan que un dato de por sí no es nada, que luego eso en conjunto llega hasta a información y luego llegamos como a conocimiento. Y es importante que ellos entiendan, porque nosotros les vamos a pedir un compromiso muy grande, que es que sean conscientes de los datos que hay en el sistema, que sean conscientes de lo que están utilizando. Entonces es tan grande la responsabilidad que le pedimos que nosotros tenemos que estar siempre brindándoles a ellos también los mejores reportes, los mejores análisis, lo mejor que podamos, porque es la forma de contribuir como a las personas que les estamos pidiendo tanto esfuerzo. También en esas sesiones con colaboradores les mostramos un poco de en qué termina el dato, y eso me parece que está bueno. Bueno, y por último, para no ser tan larga esta pirámide, ya podemos hablar de políticas y procedimientos. Acá me parece que es cuando empezamos a hablar de un gobierno de datos más formal, cuando realmente podemos decir, nos embarcamos en gobierno de datos, que es como una instancia que en nuestro caso recién ahora estamos empezando a transitar formalmente, y creo que viene por ahí. El tema es que estas políticas y procedimientos realmente van a ser más fáciles cuando uno ya fue transitando al área y a la empresa de esta forma. Entonces, bueno, haciendo como un redondeo, fuimos hablando de lo que son las personas, ¿no? Con lo que es el sponsor y los usuarios claves. Luego la parte técnica, que obviamente es un área con un mix muy grande. La evangelización, que es el cambio cultural, que es lo fuerte, lo que te va a lograr permanecer. Y las políticas y procedimientos, que es gobierno de datos, y que lo quise vincular en las áreas del conocimiento de Dama. Lo vinculamos con la rueda de Dama, en lo que es Data Governance, Data Warehousing y Business Intelligence, y además el área nueva, que en realidad no me quedó en la rueda, que es la de analítica. Bueno, y hasta acá es como la metodología o como los pasos que fuimos transitando en estos años. Ahora contarles un poco de un área en marcha, con este foco en gobierno de datos. La actitud extremadamente proactiva, o sea, realmente es un área nueva, donde si no somos nosotros los que nos acercamos al negocio o a las diferentes áreas, es difícil que ellos vengan, porque no saben ni qué pedir. Entonces realmente tenemos que tener un rol súper activo dentro de la organización. Tenemos que posicionarnos como aliados de negocio. Cuando yo llegué en la organización es como que, bueno, pasame este reporte, y listo, y yo le pasaba el reporte. No, yo quiero entender por qué te paso el reporte, qué miras vos, qué haces vos con eso, qué valor agregado te puedo aportar en tu desarrollo como área, porque yo soy aliado tuyo, es un área que tiene que apalancar, y que acá incluso hay que dejar los egos de lado. Es raro que un área de analítica vaya a presentar de por sí el análisis. En general el análisis después lo presenta el experto en el tema, y eso está buenísimo. Bueno, después otra idea que se nos ocurrió en el camino es como definir eslogans. ¿Qué es eslogans? Son como frases por lo cual te pueden identificar en tu organización. Entonces, en nuestro caso hay algo que yo voy como con una bandera, y es el sí se puede. El sí se puede, no hay nada que no. Después hay que ver cómo, cuándo, tiempo, recursos, y un montón de cosas, pero sí se puede. En estas áreas, a las empresas, y sobre todo en Uruguay, tenemos que decirles que sí pueden avanzar, que no estamos en la era del hielo. Velar por la integridad. ¿Qué es esto? A ver, cuando uno puede hacer un reporte y extraer la información y hacer ese reporte, y después volver a extraer la información y hacer el reporte. Pero si nosotros mandamos los reportes con 2 días de diferencia, ya vamos a tener diferentes resultados, y eso puede dar lugar a confusión a los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que nos ocupamos? Y que esto es bien de gobierno de datos también, es que sea una única fuente. Entonces se actualiza esa fuente, y de esa fuente es input para el resto de los análisis que hacemos en el área. Gran desafío, monetización. Supongo que esto también es algo que se enfrenta mucho. Es difícil, y es me parece que es de lo más importante que tiene que tener un área, ahora con gobierno de datos, poder monetizar nuestras acciones.
A ver, lo más fácil es cuando vemos que nos ahorramos horas de trabajo, porque bueno, hacíamos, no sé, la segmentación de clientes en 2 semanas y hoy es un clic, ni me enteré, entonces es muy fácil de cuantificar ese tiempo ahorrado. Pero luego hay que rascar un poco más, cuando hay algo que no existe y lo estamos creando por primera vez. Entonces, bueno, ¿cuál es el impacto en el negocio? ¿Qué ganamos gracias a que un área analítica te esté generando este análisis? Además, obviamente, en algunos proyectos se puede ver muy fácil lo que es la pérdida evitar pérdidas de ingresos o generar ingresos nuevos. Ahí puede ser con no sé, con un modelo de cross-selling, de upselling, ahí es como más fácil de cuantificar. Luego otro gran desafío del día a día es el acompañamiento al negocio. Tenemos que acompañar el negocio, hacerlo crecer, pero también tenemos que ser un poco policías en cuanto a velar por el dato. Entonces tenemos que estar todo el tiempo con este equilibrio. Te acompaño a desarrollarte, pero ojo, que no es así nomás. Vamos a tener que pensar qué datos se están metiendo, cómo los estamos usando, qué estamos cruzando. ¿Estamos cumpliendo con la ley de protección de datos personales? Que en Uruguay, y sobre todo para una empresa financiera en este caso, están como nos restringe un montón de iniciativas tal vez. Bueno, participar de reuniones donde se toman decisiones. Esto creo que se va también con el tiempo. Una vez que ellos nos empiezan a ver como un área que aportamos valor a la toma de decisiones, es donde nos empiezan a involucrar. Cuando ven que integrarnos a nosotros en sus reuniones les aporta otro view, otra forma de ver las cosas, es cuando empezamos a participar de estas reuniones. Al principio hay que pedir, y no hay que tener vergüenza, y hay que decirle a tu jefe, mira, yo quiero estar en esta reunión, porque es así que uno se va formando el camino. Y por último, en cuanto a estos desafíos, la asesoría y la consultoría continua. Nuestro rol dentro de una organización es ser asesores y consultores, tenemos que estar investigando. Si nosotros realmente queremos agregar valor y construir en cimientos, y con un enfoque en gobierno, tenemos que estar todo el tiempo escarbando, viendo para qué, ya que tenemos que comprender sus necesidades para poder adelantarnos también y para poder contribuir a dar un valor adicional. De aprendizajes. Muchos aprendizajes obviamente son de los desafíos que les fui contando en las slides previas, pero bueno, intenté resumir como algunos bastante importantes en este camino. El sponsor. Y si bien el sponsor al principio es el CEO, gerente general, director, lo que fuera, yo creo que con el tiempo nuestros sponsors se empiezan a volver son como otros personajes dentro de la organización. Termina siendo tu jefe, tus compañeros, tu equipo, personas que ya creen en tus análisis, que los tuviste que evangelizar, después se vuelven sponsor. Y esos son los que te van a ayudar a seguir desafiándote y a seguir entregando valor. Evitar constantemente el retrabajo. Si nosotros trabajamos en un área de analítica con un enfoque en gobierno de datos, creo que eso nos va a ayudar a evitar el retrabajo. Porque entonces yo el reporte que le envío al área ventas tiene los mismos términos que el que le envío a finanzas, solo tal vez lo que cambio es la visión que le doy, el KPI, pero después la base es la misma. Entonces, pensar con la cabeza un poco más allá del dato como activo nos da eso, de evitar el retrabajo. Esto ya les conté, exigir y brindar resultados sistemáticamente, que es un área nueva y que tenemos que estar posicionándonos día a día, y aliarnos a recursos humanos en este cambio cultural. Por ejemplo, nos podemos poner KPIs. ¿Cuántas decisiones a la semana son tomadas en base a datos? ¿Una? ¿A cuántas quiero llegar? Y bueno, entonces ahí vamos transitando este cambio cultural. Y por último, la reflexión final, y un poco contarles, respecto a un área con enfoque en gobierno de datos y no. Un área sin enfoque en gobierno de datos, me parece que es esa. Es un área que se junta con un área, le piden un reporte, hace ese reporte, no investiga, no se preocupa por qué datos hay, se preocupa simplemente porque le cierre lo que el área quería. Cumplí con tu KPI, check, perfecto. Sin embargo, un área con enfoque en gobierno de datos contribuye en la toma de decisiones porque todos hablamos el mismo idioma, porque todos saben que existimos como área, porque nos involucran en el negocio y por sobre todas las cosas porque nos contribuimos a detectar nuevos insights que contribuyen al negocio. Y bueno,
Muchas gracias. Ahora doy espacio, no sé si hay preguntas o algo que no haya quedado claro, lo que sea, a las órdenes para charlar. Bueno, muy bien, gracias Mercedes. Tengo acá una pregunta, es si utilizaron algún marco de referencia para el cambio cultural en Sura, y si existía un área con esta función en la organización, o la crearon ustedes mismos, que creo saber la respuesta. Sí, para mí fue como un camino de hormigas. O sea, siempre tuvimos en la cabeza y trabajamos mucho tanto con mi equipo, con mi jefa, con recursos humanos, en que un área de estas implica un cambio cultural. Pero creo que el empuje lo vimos internamente desde el área, porque creo que el cambio cultural también se da en la medida que el resto de la organización empieza a confiar y empieza a usar lo que vos le proponés. Si nosotros hiciéramos análisis que no cierran, que se desconfía, yo no sé si hay cultura de o sea, que se pueda lograr si no se confía en lo que se da. Entonces, no hay un marco, o por lo menos no nos basamos nosotros en un marco, desconozco si hay un marco así de cambio organizacional en lo que es analítica, pero sí al menos fue trabajado como un cambio cultural en la organización según nuestro juicio y nuestra forma como de encarar la cultura dentro de, en este caso, dentro de Sura Asset Management. Muy bien, tengo más preguntas. Me piden si podés dar ejemplos de los principales KPIs del área. Y bueno, horas ahorradas, o sea, nosotros uno de los KPIs importantes es eso, cuánto contribuimos. A ver, fundamentalmente, como para redondear y pongo unos ejemplos, es el impacto que tiene el área en el negocio. Eso es lo principal. O sea, ¿cuál es el impacto que vos estás dejando al negocio? ¿Por qué el negocio sigue invirtiendo en vos? Entonces sí, los principales es ahorro en tiempos, es disponibilización de información en tiempo y forma lo antes posible. Bien, es que tengan la disponibilidad de entrar a demanda. Y después cuando nos metemos en proyectos puntuales, por ejemplo, si hacemos un proyecto de cross-selling, de upselling, ahí ya se ponen indicadores más monetizados. O cuando hacemos calidad de datos, que ahora justo estamos tratando de trabajar un poquito ahí, es cómo monetizamos las mejoras en los datos que hemos hecho. También ahí se monetiza porque podemos trabajar con la coordinadora del área, por ejemplo, de servicio al cliente, para ver, bueno, cuánto te sale una llamada, qué pasa si vos perdés esa llamada, cuánto tiempo estás de tiempo ocioso de tu gente, y entonces estamos como por ese camino. Como área yo me pongo bastante lo que es el tiempo después también de reutilizar todo lo que se va haciendo. Si yo hago un reporte hoy, yo después no espero que nosotros estar 3 horas construyendo lo mismo, yo tengo que reutilizar lo que hice. Así que eso también lo medimos bastante. Muy bien. También me preguntan si el glosario de negocios que tienen está en alguna plataforma tecnológica y cómo lo mantienen. Bien, no está en una plataforma tecnológica y de hecho creo que eso es lo bueno que nos trae el gobierno de datos como metodología, como trae. Nos propone que usemos una herramienta adecuada. Actualmente lo hacemos a nivel de Excel y de hecho lo hacemos, nosotros tenemos varios sistemas y cada sistema tiene como sus definiciones y glosarios, pero no, es un trabajo arduo el de mantenerlo actualizado, no nos da el tiempo. La verdad es que esto no les conté, pero con todo esto somos solo 4 personas en el equipo. Digo solo 4 porque yo miro otros países y capaz son 12, 14, y tal vez hacen lo mismo que nosotros. Entonces, bueno, en Uruguay claramente país más chico en ese sentido, y nos toca tener que remangarnos un poco más, y dejamos atrás las formalidades, que es una de las cosas que me parece interesante que viene a plantear el gobierno de datos. Bueno, me quedan 2. ¿Qué desafíos encontraron para balancear el uso y analítica de datos a la luz de los requerimientos de las leyes de protección de datos personales y lo que es Privacy by Design? Muchos desafíos. Por ejemplo, no poder ir a trabajar en la nube. O sea, Sura en ese sentido es una empresa que se preocupa muchísimo por la transparencia y por realmente transitar los caminos correctos, y el tema de subirnos a la nube no hemos podido. A nivel de la región en Sura ya están trabajando con una plataforma en Google Cloud Platform o Platform Cloud,
y nosotros en Uruguay no pudimos subir. Y después estar todo el tiempo cuestionándonos cómo trabajamos nuestros datos, tenemos el área legal y riesgo muy fuerte en la organización, donde todo el tiempo estamos trabajando con ellos para ver si vamos por el buen camino, y además vuelvo a repetir, nuevamente creo que gobierno de datos es lo que nos ayuda a poder gestionar mejor eso. No sé si respondí. Bueno, la última. ¿Se inspiraron en alguna metodología para la pirámide que mostraste? ¿Les pareció La muy interesante? experiencia. A ver, yo leo mucho, leo un montón. Todo el tiempo estoy leyendo cosas. También participé del taller de gobierno de datos el año pasado. En el posgrado analítica en Big Data también tuvimos una materia de gobierno. Y nada, en realidad en la experiencia y en tratar de bajar esa experiencia a tierra, y creo que también lo mencioné al principio, gracias a que al principio, al formar el área, dedicamos tiempo en planificar y ponernos esos objetivos de hacia dónde íbamos. Eso creo que me ayudó mucho también ahora a poder bajar a tierra la metodología. La verdad que no la tenía así tan detallada, lo preparé para esta presentación y creo que estuvo muy bueno el ejercicio. Así que creo que me he basado en todo lo que también he estudiado. Tal vez no es una metodología en puntual, no es DAMA, pero sí uno al leer, al investigar, bueno, soy muy de preguntar experiencias, por ejemplo. Cuando yo entré en Sura, empecé a llamar a ingenieros conocidos o gente que estaba en el área, a preguntarle cómo lo había hecho, qué tips, pásame esto, qué planteaste, y por eso me pongo a redisposición para al que quiera charlar conmigo, para conocer mi experiencia. Porque no, la metodología la bajé a tierra ahora, la fui transitando sin saber tal vez que estaba cumpliendo como esa metodología. Bueno, muchas gracias Mercedes, muy buena la presentación. Ahora le vamos a pedir a Inés de Los Santos, de Red Pagos, que tome ella la palabra y empiece con la segunda parte, la segunda charla de la tarde de hoy. Gracias Mercedes. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a los participantes.